Buenos días, que el Señor les bendiga. Hemos estado teniendo problemas, ¿verdad?, con la conexión. Esta es la tercera vez ya intentando grabar, ¿verdad? Aquí tengo 2 barras, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la lectura sobre el libro de Mateo, ¿verdad? En lo que se habla donde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento empieza cuando el Señor Jesucristo dio su vida, ¿verdad?, en la cruz. Ahí es donde empieza el Nuevo Testamento. Leamos entonces, ¿verdad?, para comprobar, porque comprobamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Capítulo 9 de Hebreos, versículos 16 al 18. Dice así: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ya? Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Imagínense. Recordemos, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo estaba con vida, Jesucristo, Él estaba viviendo la ley, ¿verdad?, cumpliendo la ley para cuando Él muriera, ¿verdad? Cumplida, ¿verdad? Perfeccionó la ley Jesucristo, perfeccionada, toda cumplida, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, al dar su vida, ¿verdad?, imagínense que con sangre, ¿verdad?, Él ofreció al Padre Celestial la sangre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, al morir, el testamento fue dado. Hay que entender esto, ¿verdad? Ahí es donde empieza el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo dio su vida, ¿verdad? Por eso hay mucho error doctrinal cuando se implica, cuando Jesucristo estaba con vida, toda esta doctrina se le pone a la iglesia, y eso no es así, ¿verdad? Ahora, al leer el libro de los Hebreos, que hasta la misma palabra lo dice, Hebreos, muy dedicado a los judíos. ¿Por qué? Recordemos que la ley fue dada a los judíos. Entonces, recordemos, ¿verdad?, un ejemplo, al gentil, nosotros que somos no de sangre judía, claro, los que somos ahora creyentes, nacidos de nuevo, somos judíos, ¿verdad? Pero entendamos, el corazón, ¿verdad?, el alma circuncidada, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Pues por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? También pueden leer todo el libro de Romanos, donde el Señor habla, Romanos capítulo 3 y 4. Perfectamente, ¿verdad? Quien es judío, ¿verdad? Ya, bueno, disculpen, lo que pasa es que se ha estado conectando y desconectando, pero ya saben quién es, ¿verdad? Bueno, ya como les dije, ¿verdad?, que esta es la tercera vez que intento conectarme y no sé qué sucede, porque yo siempre he hecho aquí los videos, pero bueno, gloria al Señor. Bueno, como leímos, ¿verdad?, aquí en este libro de los Hebreos hay que tener mucho cuidado cómo leerlo, ¿verdad? Porque muchos se confunden y sacan sus doctrinas, ¿verdad?, y la aplican a la iglesia, ¿verdad? Muchos que se ponen a hablar, pues, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, perdón, porque si no, el Señor no te oye.
Y eso no es así, ¿verdad? Vamos a leer, miren, vamos a leer en Colosenses capítulo 2, claramente, ¿verdad? Para que entiendan, recordemos que los judíos, ¿verdad? No hay que juzgar a alguien que no coma cerdo o que coma cerdo, ¿verdad? El Señor le ha recibido. Hay personas, ¿verdad?, que no comen cerdo porque se sienten ellos que no quieren, no deben de comer. Pero ellos, ¿verdad? Ellos han decidido eso y hacerlo para el Señor. Y los que no, y los que comen cerdo, por el Señor comen, ¿verdad? Pueden leer eso en el Romanos capítulo 14, ¿verdad? Sobre cómo interactuar con un hermano o hermana, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, vamos a leer. Ustedes lean todo el capítulo 2 y van a ver qué bonito que es este capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice, el capítulo de Colosenses dice: mirad que a nadie os saqué como despojo por filosofías y van engaño, según la tradición de los hombres. Pura tradición, ¿verdad? Que no comas esto porque esto es malo, o no hagas esto porque esto es malo, ¿verdad? ¿Mm? Según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis completos. O sea que no tienes que hacer algo para ser acepto al Señor, ¿verdad? O sentirte insuficiente, ¿verdad? Porque estamos completos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es agradar al Señor en la manera que vivimos y cómo andamos, ¿verdad? Eso es lo único. Pero estamos completos por medio de Jesucristo, ¿verdad? No por nuestras obras, entendamos eso, ¿verdad? Y en Él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. O sea, nuestra alma está limpia, sin pecado. Entendamos esto. El alma y la carne es muy diferente. La carne siempre quiere pecar, la sangre siempre tiene hambre de hacer lo malo. Pero como el Señor ha circuncidado el corazón, el alma, es lo que nosotros somos, lo que define lo que somos nosotros, ¿verdad? Cómo hablamos. Eso es lo que emana de nosotros, ¿verdad? El alma. Jesucristo ha limpiado el alma, entendamos, ¿verdad? Pero la carne no está inmune a pecar, ¿verdad? Nosotros, por medio del Espíritu Santo, que el Señor nos dirige y nos dice: mira, está mal, nos apartamos del pecado, ¿verdad? Pero esto es estimulado por medio del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? La carne, que es el mal, que está en nosotros siempre estamos en lucha a no hacer lo malo. Pero esto no nos lleva, no nos justifica para ir al cielo. ¿Me entienden? Entiendan esto, muchos no entienden lo que es la salvación. O muchos que son salvos, después entran a la religiosidad e inculcan a otros a hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si no haces esto, no eres acepto. Si no haces esto, no entras al cielo, ¿verdad? Y esto no es así. Y dice: y en Él estáis completo, en el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados. Imagínense, sepultado significa muerto.
sepultados juntamente con Él en el bautismo. O sea, y que entiendan esto, sepultados significa todo lo que llevó Jesucristo en su carne fue clavado en la cruz. Todo lo que el Señor demandaba, ¿me entienden? Demandaba fue puesto en la cruz. O sea, que Jesucristo, al cumplir todo eso, no hay condenación. Entendamos esto, ¿verdad? No hay condenación para los hijos de Dios. Hay fajazos, es lógico, porque todo padre tiene que corregir a sus hijos. Nos pasan un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Por la desobediencia, pero no nos deja ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, por eso, ¿verdad? Él murió para dar vida eterna a todo el que cree que Él es el camino. ¿Me entienden? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Pueden leer eso bien también, ¿verdad? Efesios 1, 13 al 14, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? La palabra del Señor nos explica. También Romanos 5, 1. Pueden leer bienmente y dice claramente, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Porque nuestra fe es en lo que hizo Jesucristo. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el que lo hizo todo, pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Que fueron clavados en la cruz. Todo este peso, por eso dice el Señor, ¿verdad? Que Él llevó nuestras enfermedades. Enfermedades no significa, miren, entiendan esto. Si yo tengo un mal, ¿verdad? O por ejemplo, tengo problemas con mi columna. El Señor no está, ¿cómo le diría? Obligado a sanarme de ese dolor. ¿Ok? Entonces, nunca nos enfermaríamos, ¿verdad? Estos son versículos mal interpretados. Claro, por falta de un maestro, ¿verdad? Porque el Señor no va a dar confusión a sus hijos, ¿verdad? Eso significa pecados, enfermedades. Cuando uno, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, uno tiene ansiedad, por eso busca el alcohol, el sexo, la pornografía, robar, cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Verdad? Busca una manera, ¿verdad? No solo de hacer algo malo, sino que desear algo, pero después viene esa culpa, ¿verdad? La culpa de hacer el mal va en el corazón y se pone más pesada y más pesada y más pesada y nos volvemos miserables, tristes todo el tiempo, o si no nos amargamos, ¿verdad? Pero claro, estoy hablando para una persona que no es salva. Entonces ese peso y ese peso, claro que en los cristianos, ¿verdad? Cuando hacemos mal, el Espíritu Santo nos lleva a la convicción y también sentimos peso, ¿verdad? Pero ¿quién es el que quita ese peso? Jesucristo. Entonces, el que no es creyente, el que no es salvo, lleva este peso siempre en el corazón. La culpa es culpa, ¿verdad? Entonces, por eso Jesucristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, ¿verdad? Que yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? De esa culpa, ¿verdad? ¿Y por qué esa culpa? Por la conciencia que estamos mal ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y estamos destituidos, bueno, los que no son salvos, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, esto era lo que Él debía de hacer
para poder quitar eso, ¿verdad? La ira de Dios que viene, ¿verdad? Ya pronto. Entonces, ¿verdad? Leemos el 12, ¿verdad? Versículo 12. Sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios. Es operación de Dios, no del hombre. La fe. ¿Qué es la fe? Es creer. ¿Pero creer en qué? Que Jesucristo murió por mis pecados. ¿Eh? Entonces, al creer, somos sellados. Y esto es obra de Dios, no de hombre, ¿verdad? ¿Eh? Y dice, aquí, perdón. Vamos a leerlos todos porque me faltó unas palabras aquí, ¿verdad? Sepultados otra vez, ¿verdad? El 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, que es el Espíritu Santo. No confundan. En nada de agua, ¿verdad? Aquí no tiene que haber nada de agua, porque el corazón no se circuncida con agua, ¿verdad? Es con el Espíritu Santo, Jesucristo, ¿verdad? Sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. ¿Cómo somos nosotros resucitados? Claro, estamos con vida, ¿verdad? Pero estamos hablando espiritualmente. El alma no se puede ver. Entonces, dice que le resucitó de los muertos. Entonces, de esa manera el Señor nos da su Espíritu Santo, lo que se perdió, ¿verdad? Lo que perdió Adán, ¿verdad? Entonces, nos da otra vez el Señor muere en el hombre, ¿verdad? Al ser justificado por la sangre de Jesucristo. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos, está hablando pasado. Estaba muerto, ¿verdad? Y vosotros estando muertos. Perdón, voy a encender este carro y no va a estar haciendo ruido. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, o sea que estaba perdido, muerto espiritualmente, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Aquí no hay ni un pecado chiquito que no, esto es grande, no. Todos los pecados. 14. Rayendo en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Todo puesto. Todo lo que demandaba el Señor, todo lo que hacía el hombre, ¿verdad? Bueno, hiciste esto, ¿ok? Entonces llevas esta pena. Robaste, llevas esta pena. Vas a recibir castigo. Entonces, no recibimos castigo en la muerte, entendamos, en la muerte espiritual. No hay, ¿verdad? No hay. Pero nosotros que somos salvos, si nosotros siempre seguimos en lo mismo, el Señor a veces permite enfermedades, y si no hacemos caso por medio de enfermedades, nos viene algo peor, y si no entendemos esto, pues el Señor destruye la carne, pero el alma es de Él, de Cristo. Entendamos esto, ¿verdad? Claro, pues no vamos a irnos a hacer cualquier cosa porque ya somos salvos. No, ¿verdad? Hay que honrar el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? 15. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacólas a la vergüenza en público. ¿Por qué? Porque Jesucristo le quitó la llave, la muerte y la llave, ¿verdad? Del infierno, ¿verdad? Del Hades, a Satanás. Entonces, por eso muchos cristianos no entienden. La salvación es eterna. Miren, el poder de la sangre de Cristo, muchos no la entienden.
Y esto es lamentable. ¿Mm? Que mira que Satanás te va a llevar, que te va a robar. Satanás no puede robar el alma, puede destruir el cuerpo, pero sí Dios lo permite, pero el alma no la puede destruir, porque justificada es por Jesucristo, ¿verdad? Y habiendo despojado a los principados, 15, ¿verdad? Y a las potestades, sacó la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Jesucristo triunfó. Eso ya pasó. O sea, que sucedió en ese instante cuando Jesucristo fue a quitar la llave de Satanás, ¿verdad? Ya eso, ya no puede nadie quitarlo. Entendamos esto, ¿verdad? Jesucristo tiene toda la potestad en todo, en todo, en todo. Por tanto, aquí viene, ¿verdad? El 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de días de fiesta o de nueva luna o sábados o en sábados. Si alguien quiere hacer sabatinos, ¿verdad? De hacer algo, una ceremonia, que lo haga el que quiere, pero no puede obligar a nadie a hacer lo que uno aprueba, ¿verdad? ¿Ya? No hay que obligar a nadie lo que uno aprueba. Yo apruebo esto, yo siento que debo hacer esto, pero no puedo obligar a ningún hermano. ¿Mm? Por eso debemos de tener cuidado nosotros, ¿verdad? De ofender a otro hermano. Si yo sé que a mi hermano no le gusta comer cerdo, porque piensa que no es bueno ante los ojos de Dios, yo no voy a comer cerdo enfrente de mi hermano sabiendo que a él lo puedo hacer tropezar. ¿Ah? Entonces, el hermano va a tener pensamientos malos de mí y él va a pecar por eso, por mi culpa, por ser irresponsable, sabiendo que la palabra del Señor me dice: no des ninguna manera de escándalo a tu hermano, ¿verdad? O sea, un hermano que se abstiene de alimentos porque piensa que es malo, pero se guarda él y lo hace para Dios, el Señor lo acepta, ¿verdad? Y estos son hermanos que son débiles. Entonces los fuertes deben de tener amor por los débiles, ¿verdad? ¿Me entienden? El que aprueba que todo se come y todo es bueno, gloria a Dios porque todo es bueno, no significa que yo voy a desechar, hermano. Oh, este hermano cree que todo es malo, pobrecito, ¿verdad? Eso no le gusta a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, ¿verdad? Volvamos otra vez. Mateo, ¿verdad? 19. Y vamos a leer, ¿verdad? Sobre... disculpa que me haya salido del tema, pero debía de decir esto, ¿verdad? De seguro un mensaje para alguien. Bueno, Mateo 19. Ya quisiera llegar ya casi al final, porque ya casi el final es bueno, ¿verdad? Es bonito, porque ahí se destapa el guacal, como decimos, ¿verdad, hermanito Antonio? Como se dice en Nicaragua, se destapó el guacal, ¿verdad? Entonces, para ver la realidad, ¿verdad? Para no ser engañados. Bueno, 19, vamos a leer el capítulo 19, ¿verdad? Dice, versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se partió de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, siempre los religiosos, ¿verdad? ¿Es lícito el hombre repudiar a su esposa por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo,
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dos géneros solo, ¿verdad? Y dijo, por esta causa, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Dijo Jesucristo, Dios, ¿verdad? Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre, ¿verdad? Aquí los fariseos, pensando ser sabios, querían avergonzar a Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Siempre les contestaba, ¿verdad? Sabiamente, ¿verdad? Y quedaban burlados los fariseos, ¿verdad? Porque no tenían la sabiduría de Dios, no tenían esa humildad, ¿verdad? Porque si fueran de verdad humildes, no tratarían de exaltarse ellos, ¿verdad? Y quedaban burlados, ¿verdad? Porque no podemos jugar así con el Señor, ¿verdad? 7. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Otra vez preguntando los religiosos. Dice Jesús, ¿verdad? Dícele, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. ¿Mm? Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otro, comete adulterio, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. ¿Eh? O sea que a veces habían algunos que porque la esposa no hacía la comida como le gustaba, la repudiaban, ¿verdad? Y esto no era así, ¿verdad? Aquí dice Jesucristo, solo una manera. ¿Mm? Claro, pues la muerte, ¿verdad? También la muerte. ¿Y qué dice? Si no fuere por causa de fornicación. ¿Mm? Ya. Ahora versículo 10. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. ¿Eh? Mas él les dijo, Jesús dice, no todos son capaces de recibir este dicho, sino aquellos a quienes es dado. O sea, a los que no tienen deseo de mujer, y son ellos. Escuchemos bien, no es que la persona no le gusten las mujeres. Este es un don, ¿verdad? Y los que se entregan, ¿verdad? Los que se entregan al Señor, ¿verdad? Escuchen aquí, dice, mas él dijo, no todos son capaces de recibir este dicho, sino aquellos a quienes es dado. O sea que no me nace. Miren, con el respeto de todos, ¿verdad? Perdón, los católicos, hay un gran problema en el hombre que se dice padre o lo que sea, ¿verdad? Padre solo un, ¿verdad? Dios. Los curas o los padres, ¿verdad? No se dan al casamiento por seguir algo que no entienden. ¿Me entienden? Entonces, todo esto ha provocado un desorden. Bueno, podemos hablarlo, ¿cómo dice la palabra, Señor? Nefandas, cosas nefandas, ¿verdad? Horribles, ¿verdad? De que el hombre no se puede contener. Cuando el hombre no tiene esto que es dado de Dios, no puede estar solo. ¿Y con qué pasa? Sexo a escondidas. Piensan que nadie lo ve, ¿verdad? Pero Dios lo ve todo. Hay pedofilia, ¿verdad? ¿Me entienden? Y esto no lo entiende el hombre.
hasta que llegamos al conocimiento por medio del Señor Jesucristo. Entendamos esto, ¿verdad? ¿Mm? Por eso hay mucha controversia, ¿verdad? Y hay que aceptar eso. Entonces, ¿verdad? Vamos al 12. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco, o sea, no es que le han cortado su parte, ¿verdad? Sus genitales. Sino que está diciendo, nacieron. Y no está hablando de personas que son homosexuales. Nacieron. Porque Dios no se ha equivocado. Esto es algo que muchos no entienden, ¿verdad? El mundo no entiende esto. Nacieron eunucos no significa que sean homosexuales. Está hablando esto dado por el Señor y una razón. Hay hombres que se pueden contener, ¿verdad? Entendamos esto, ¿verdad? Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino del cielo. El que puede recibirlo, recíbalo, pero no es para todos, ¿verdad? Los eunucos, ¿verdad? Habían hombres eunucos que no querían ser eunucos, pero estos eran hombres que protegían a las vírgenes. Y claro, imagínense, ¿verdad? Estar los eunucos con sus miembros. ¿Ustedes creen que los eunucos no iban a tener deseos de estas mujeres? Pues lo que hacían era cortarle sus miembros, ¿verdad? Entonces no habían problemas, ¿verdad? Entonces las vírgenes eran cuidadas, ¿verdad? Por estos hombres, ¿verdad? Versículo 13. Entonces le fueron traídos unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le respondieron. Mas Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino del cielo. Aquí hay dos aplicaciones. De la manera como el hombre viene humildemente escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio de salvación, humildemente, confiando como niño en lo que se le dice. Ahora, la otra aplicación, niños. Los niños, nosotros debemos de inculcarle a los niños, ¿verdad? Al Señor. ¿Qué es lo que hace ahora? Ahora se hace en el mundo. ¿Cuántos niños, y esto es vergonzoso, ¿verdad? ¿A cuántos niños tan temprana edad, ya 3 años, hablando vulgaridades y los padres se ríen? Los niños hablando cosas de sexo que ni ellos entienden, los padres se ríen. ¿Cuánta basura los niños ven en la televisión? ¿Cuánta basura los niños leen? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le inculcamos a los niños? ¿Verdad? Imagínense, ustedes creen que el Señor, ¿cómo no se pone al ver que a los niños se les corrompen sus mentes a tan temprana edad? Yo recuerdo cuando estaba muchacho, ¿verdad? Ya con uso de razón, yo miraba a los niños muy inocentemente cómo jugaban. Como niños, a ver, los niños pelean, pero jugaban sin tener teléfono, sin estar. ¿Cuántos niños salían, a jugar a la calle, interactuar con otros niños? Jugaban como niños. Pero ahora, ¿qué es lo que se ve? ¿Verdad? El mundo está tan corrompido que ya no vemos. Ese es el problema. No vemos la perversión. ¿Cómo está esto, verdad? Este mundo está totalmente en caos, pero
Los que no ven es porque estamos muy, muy tranquilitos y nos sentimos bien. Y ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema. Porque eso quiere decir que estamos nadando con la misma corriente, ¿verdad? El versículo 14 otra vez. Mas Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino del cielo. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Y he aquí uno llegándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Jesucristo aquí, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí donde muchos tropiezan. Ya viste, hay que guardar los mandamientos para ir al cielo. ¿Qué mandamiento? ¿Qué demanda Dios al hombre? Arrepentirse y creer en el evangelio. Recordemos que la ley no depende del hombre de la ley, las obras de la ley. No depende el hombre de las obras de la ley. Recordemos que Jesucristo, ahora, aquí Jesucristo estaba vivo. Entonces, ya Jesucristo, habiendo sido crucificado, ya empezaba otro testamento, el Nuevo Testamento. Eso es lo que demanda Dios al hombre: arrepentirse y creer en el evangelio. ¿Arrepentirse de qué? De mis pecados, de que en mí mora el mal. No hay nada limpio que yo pueda hacer para ser justificado, más solo creer en la obra de Cristo. Esto es lo que demanda Dios. Por eso muchos no entienden y se van. No, ya viste, ya leí aquí y yo tengo que hacer yo tengo que cumplir los mandamientos. No es así. Ya esto era como ejemplo para que viéramos, ¿verdad?, todo lo que Jesucristo vivió, ¿verdad?, lo que hizo, y cuando Él dio su vida, ahí terminó la ley. Nadie es justificado por la ley, ¿verdad? Ahora Jesucristo, al dar su vida, otro nuevo pacto se dio. Ahora lo que nos justifica es hacer lo que demanda el Señor en el nuevo pacto. ¿Cuál es? Que todo hombre se arrepienta y crea en el evangelio. Así de simple. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser salvos más creyendo solo en Jesucristo, en lo que hizo Él. La sangre es la que nos justifica. Así de simple. Pero nosotros, como tenemos un grado altísimo de religiosidad, nosotros no nos sentimos, no, es que otro no puede hacer más que yo. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? A nuestra carne. No, es que yo sé cómo ir al cielo. Yo sé qué hacer para ser salvo. Y eso es soberbia, ¿verdad? Se necesita un corazón humilde, humillado. Darle la gloria a Dios es darle toda la honra y la gloria a Jesucristo, porque Él es el único que pudo. Nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces depositamos la fe en lo que hizo Jesucristo. 17 otra vez vamos a leerlo, ¿verdad? Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el muchacho: todo esto guardé desde mi mocedad. ¿Qué aún me falta? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, nadie puede ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. No dijo la vida eterna.
tesoros en el cielo. Tesoros. No está hablando de la vida eterna, está hablando de las recompensas. De las recompensas. Porque lo que hacía este hombre era por fe. Yo hago esto, fe en Dios. Fe en Dios yo hago esto. Entonces su fe era depositada en Dios. Y por hacer esto, Jesucristo aquí dice, tendrás tesoros en el cielo. No dijo vida eterna, ¿verdad? Tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, dice, ¿verdad? ¿Ya vio? No está diciendo y te ganarás el cielo. Eso es mentira. 22. Mas cuando el muchacho oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ya vieron? No tiene nada que ver. Nosotros no somos perfectos. No somos perfectos ni seremos perfectos, ¿verdad? Nadie puede ser justificado por lo que hace. Nadie. Eso es mentira. 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque el rico está confiado en sus riquezas. Y cuando el hombre está confiado en las riquezas, no necesita a Dios en sus cuentas, no necesita a Dios, ¿verdad? Pero es pobre, está muerto espiritualmente, no tiene nada, ¿verdad? Porque cuando muere, ¿qué se lleva? Cero. Y lo gozan otros, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve, como dice la palabra de Dios, de qué sirve el hombre, ¿verdad?, ganar el mundo si su alma se va a perder? Lo importante es el alma, porque el alma, crea o no crea, el alma es eterna. El alma siempre va a ser eterna, pero va a pasar la eternidad o el cielo o el infierno. Esa es una decisión que tiene cada uno, ¿verdad? Cada ser humano. Que yo quiero ir al cielo. Bueno, no quiero al infierno. No quiero quemarme eternamente. Pues yo quiero ir al cielo. ¿Cómo voy? Jesucristo, ¿verdad? Esa es la puerta estrecha. Se dice estrecha porque pocos son los que entran, ¿verdad? No quieren, ¿verdad? Y lamentablemente, el hombre decide por su propia cuenta. Aquí no vamos a poner que Dios tiene la culpa, que Él hizo que yo pecara, que permitió esto, Él no es bueno conmigo. Entonces, si fuéramos así, nosotros fuéramos robots. Por eso es algo precioso que el Señor ha dado al hombre. Adán y Eva, ellos pecaron por su propia voluntad. Si el Señor ha puesto a Adán y Eva, nunca van a pecar, y eso va a quedar así, y es controlado, ¿verdad? Dios controlaría al hombre al 100%. Nosotros no tuviéramos nada de libertad de pensar. Imagínense, somos tan, ¿cómo les diría? Somos tan egoístas que pensamos sobre nosotros, ¿verdad? Dios puede hacer todo, pero menos corromper la mente del hombre para hacer lo que Él quiere al 100%. El Señor nos pone cosas en nuestro corazón y nosotros decidimos si queremos o no queremos, ¿verdad? Claro, pero al Dios que es santo, Él es bello, Él es justo. ¿Cuál es la convicción que tenemos nosotros, verdad? De hacer su voluntad porque Él es bueno, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos una decisión y examinar nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién es justo? ¿Verdad? Y justo solo uno, bueno solo uno, ¿verdad? 24. Bueno, 23 otra vez. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino del cielo. 24. Otra vez os digo, más fácil es pasar
un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Imagínense, aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, de que es difícil convencer a un rico, porque un rico, miren, un rico no le hace falta nada. Estamos hablando material, pero el rico está, ¿cómo les diría?, seco y no puede llenar ese vacío. ¿Ya? Con el dinero busca todas las maneras. Compra aquí, compra allá, hace esto, hace lo otro, ¿verdad? Me siento mal, compra alcohol, puede comprar el alcohol más caro, ¿está bien? ¿Verdad? Es su dinero. Puedo pagar, si quiero estar con una mujer, voy a pagar para obtener una mujer bonita, aunque no importa mi físico, aunque sea feo, pero voy a pagar una mujer tan linda. Tengo la capacidad de eso, está bien, ¿verdad? Pero el corazón nunca está tranquilo. No duermen. No sé si ustedes se han fijado, estaba teniendo una conversación con un hermano y es triste, ¿verdad? No estoy criticando, ¿verdad?, a la gente, sino que es triste. Miren, la mayoría de las personas aquí, bueno, en general, la mayoría de los que tienen dinero tienen cáncer. Tienen cáncer. Pero imagínense cómo gozan su dinero. Realmente nosotros sabemos que ellos gozan. El rico se siente perseguido, siempre está con me van a robar mi dinero, tienen que trabajar. Miren, un ejemplo. Mel Gibson. Mel Gibson. Estoy con Mel Gibson. Bill Gates. Me estaba pensando en eso, que suena como igual. Miren, Bill Gates, le hicieron una entrevista. Que tiene tantos billones. Bueno. Y dice, ¿pero por qué? ¿Y cómo es tu vida? Bueno, soy muy ocupado, trabajo 6 veces al día, perdón, a la semana, 6 veces a la semana, y tantas horas. ¿Pero por qué hace eso? Usted ya tiene todo el dinero que puede retirarse y puede dar a sus generaciones. Es que yo no quiero que alguien me supere en lo que quiero hacer. Imagínense. Se vuelve una adicción también el dinero. Imagínense qué vacío es saber de que tiene todo este dinero y quiere aún ser más de lo que es para no dejar otro. Pero miren, este hombre puede morir hoy y todo su esfuerzo, ¿qué? Vano. Todo quedó allí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habla el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Sobre el rico. Sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron, 25, ¿verdad?, en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Miren lo que es Jesucristo. Y mirándolos, Jesús les dijo, esto es posible para con los hombres, mas para con Dios todo es, esto es imposible para con los hombres, mas para con Dios todo es posible. Dios es el único que puede hacer esto, ¿verdad? Siempre y cuando el hombre abra su corazón. Entonces el Señor lo que hace, permite muchas cosas para que el hombre, imagínense que el hombre llega a ese momento de ansiedad, quiere desahogarse, y ahí es donde el Señor actúa. Imagínense, esa es la única manera, ¿verdad? El Señor nos aprieta para que podamos ver, ¿verdad? Para que podamos ver. En 27,
Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Mm? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínense, ¿verdad? 29. Todo aquel que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. miren, 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 la vida eterna, pero ustedes saben qué seguir, ¿verdad? Reconociendo que Jesucristo es el Salvador y es el que limpia todos los pecados de nuestra alma. Somos hijos de Dios y seguimos a nuestro Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es el guía, el mismo Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es, ¿verdad? El Espíritu Santo se nos ha dado, ¿verdad?, para ser el guía de nuestro camino, ¿verdad? Entonces, aquí, todo lo que hagamos, soportemos lo que nos hagan y seamos nosotros mansos, humildes, como Jesucristo, ¿verdad? Como dice, sé como yo, ¿verdad? Que soy, aprended a mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde. Caminando, ¿verdad?, en obediencia. Imagínense, nosotros nos pensamos, un regalito. Pero miren lo que dice el Señor aquí. Dice, o sea, todo lo que ha dejado, ¿verdad?, el hombre, ¿verdad? Porque contienda con la esposa, los hombres que son casados son cristianos, contienda con la esposa, ¿verdad? Porque hay un encuentro, un choque siempre, ¿verdad? Cuando eres hijo, tus padres en contra de ti porque eres cristiano, ¿verdad? Perdón, se me había pausado. O viceversa, ¿verdad? Tal vez el esposo no es converso y la mujer es conversa, ¿verdad? Siempre van a haber problemas, porque claro, ¿verdad? Entonces, la mujer, al soportar sufrimiento por el Señor, esta es una recompensa. A veces no nos podemos a pensar, ¿verdad? Yo no soy nada, que yo no estoy haciendo nada. Pero imagínense, soportar 100 veces más. Así ha estado todo el día. Disculpen, no sé qué pasa. Pero bueno. Aquí dice 100 veces. Imagínense. ¿Y cuántas veces hemos soportado, gracias al Señor, ¿verdad? Cuando nos gritan, cuando nos humillan. Todo eso, cuando nosotros actuamos de la manera humilde y glorificando al Señor, imagínense que cada día, cada hora, nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros nos enfocamos más. Es que me siento ¿verdad? Depositamos en el cielo recompensas. Imagínense, pero nos enfocamos más en los problemas, en todas las cosas, ¿verdad? Que la recompensa que el Señor nos va a dar, ¿verdad? Ahora dice el 30. Mas muchos que son primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, hasta aquí por hoy, ¿verdad? Mi teléfono se me bajó de viaje, yo no sé por qué, todo está raro porque yo tenía casi 100% de batería, esta es la tercera vez que grabo este video, o sea, lo estaba empezando, pero se cortaba, empezando otra vez, se cortaba, y en el mismo lugar donde siempre lo hago, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Así es el enemigo, pero bueno, que sea el Señor bendiciéndolo, ¿verdad? Todos los días y gracias a Dios al Señor, ¿verdad? Porque me ha permitido hoy. Realmente me siento un poco mejor porque he estado mal, ¿verdad? Me siento mejor. Les digo, me siento mucho mejor porque estaba pasando momentos difíciles con la salud. Ya estoy comiendo diferente.
No le voy a decir nada, ¿verdad? Porque no quiero que alguien pueda pensar otras cosas, ¿verdad? Que no son y, ¿verdad? Pero sí estaba también mal, no estaba hidratándome bien y enfocado solo trabajo y dejando, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Y me distraje, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga y gracias por estar hoy, ¿verdad? Con nosotros y hasta la próxima si Dios quiere. Bye.